A continuación le toca el turno a Viviana González. 15 minutos, por favor. Ya, ¿verdad? Muy bien. Bueno, como ya saben, estoy trabajando el tema de política monetaria y su relación con la desigualdad económica. Pues ya les había comentado, el objetivo pues es estudiar las relaciones que se puedan dar entre política monetaria y desigualdad económica. Deseo estudiar la forma en que cambios inducidos por la política monetaria sobre la tasa nominal de interés de corto plazo, cómo impactan en la desigualdad de ingreso, ahorro y consumo en dos tipos de familias. Bueno, la justificación es que sería útil para evaluar y reflexionar en torno a la aplicación y el diseño de la política monetaria y los impactos de esta en las partes más desfavorecidas de la población. Bueno, entonces se va a analizar la relación desde una perspectiva nuevo-keynesiana. La hipótesis es que la adopción de una regla que responda tanto a desviaciones de la inflación observada respecto de su meta como a desviaciones del producto respecto de su nivel potencial puede atenuar el impacto de un choque de política monetaria sobre la desigualdad de ingreso y consumo de los hogares. Los hogares trabajadores son los más afectados por movimientos bruscos de un choque de política monetaria o por una política discrecional, al tener patrones de consumo más sensibles a las fluctuaciones de ingreso y no lograr compensar la reducción en el ingreso laboral o pérdida de empleo con alguna fuente de riqueza o modo de aseguramiento. Eso se va a ver con las funciones impulso-respuesta del capítulo 2. Cómo es que una regla de política monetaria que contempla no solo la inflación, sino también el producto, pues puede atenuar el impacto de los choques de política monetaria sobre los hogares que solo dependen de su ingreso. Eso se va a ver en los impulsos-respuestas del capítulo número 2. Bueno, en el capítulo número 1 se trabajó un modelo con un agente representativo. Bueno, el modelo base que se usa en este capítulo para el análisis de la política monetaria es un modelo cercano al que trabajan Clarida, Gali y Gertler en el artículo de 1999. Este modelo pues es un modelo nuevo keynesiano. Por ahí en alguna otra presentación, la doctora León me preguntaba, ¿pero por qué vamos a usar el modelo nuevo keynesiano de Clarida, Gali y Gertler? Y bueno, he estado pensando en ello, ¿no? Y aquí pues enumeré algunas razones de por qué este modelo y no otro. Una de las razones es porque el instrumento de política monetaria en este modelo es la tasa de interés de corto plazo, tal como lo es hoy en día para muchos bancos centrales. Otra razón es porque en este modelo existen fricciones, por ejemplo, precios nominales rígidos. Rigideces temporales en los precios monetarios hacen que la política monetaria tenga efectos no neutrales que pueda afectar a la economía real en el corto plazo. Precios flexibles, en cambio, hacen que la política monetaria solo pueda afectar a variables nominales. Otra razón por la cual estoy usando este modelo es porque tiene algo del modelo ISLM, pero a diferencia de este modelo, la política monetaria aquí en el de Clarida, Gali y Gertler del 99 sí afecta a la economía real en el corto plazo, un poco como en el modelo ISLM keynesiano. Se está usando también este modelo porque la ecuación de comportamiento agregado surge explícitamente de la optimización de firmas, empresas y familias. O sea, tiene pues fundamentos microeconómicos, lo cual nos va a ayudar a hacer modificaciones en la curva IS en el capítulo número 2, que nos van a permitir incluir agentes heterogéneos para ver pues el impacto de los choques de política monetaria sobre los distintos tipos de agentes. También se está usando este modelo porque en este modelo el comportamiento de la economía depende definitivamente de las expectativas que empresas y familias tengan del curso presente y futuro de la política monetaria. Bueno, tiene microfundamentación. Además, en este modelo, el Banco Central tiene un objetivo: mejorar el bienestar social, estabilizando las fluctuaciones del producto o bien reduciendo la inflación.
Por ahí salen diversas versiones a lo largo del artículo que bien incluyen más importancia para estabilizar las fluctuaciones del producto o bien más importancia para reducir la inflación. Bueno, esta ecuación de bienestar social no se incluye en otros modelos, como por ejemplo en el modelo tradicional ISLM, donde el Banco Central no tiene como tal una función objetivo enfocada en el bienestar social. Entonces, estas son algunas de las razones por las cuales se ha optado por este modelo. Bueno, en este modelo ya les había comentado, tenemos 3 ecuaciones básicas. Una nueva curva IS, donde es importante mencionar que hay agentes racionales. La brecha del producto, XT, depende de las expectativas que se tengan de la brecha del producto en el futuro. Entonces, son agentes racionales. Bueno, también tenemos, es importante mencionar, una nueva curva Phillips, igual donde son importantes las expectativas que se tienen del futuro. La inflación presente va a depender de la inflación esperada para el futuro. Y una tercera ecuación importante de este modelo es la función de pérdida o función objetivo del Banco Central, donde alfa representa la preferencia del Banco Central por las desviaciones del producto. Si alfa es igual a 0, entonces pues al banco no le importa estabilizar las fluctuaciones de la producción. Bueno, aquí tenemos el caso cuando el Banco Central no sigue reglas, cuando es discrecional, que también ya lo había comentado antes. Aquí, bueno, se asume que las expectativas del sector privado están ya dadas, ya que en ausencia de compromiso el Banco Central no puede influir en las expectativas del sector privado. Entonces, cada periodo el Banco Central elige brecha del producto, inflación, tasa de interés, para poder maximizar el objetivo 3.1, sujeto a la curva de oferta agregada 3.2. Entonces, aquí cuando no hay una regla que seguir y el banco es discrecional, esta parte beta y inflación esperada no la tenemos en la ecuación de la curva Phillips. En lugar de eso tenemos FT, ¿no? Las expectativas, no hay ahí expectativas. Tenemos la ecuación 3.2. Y entonces al maximizar 3.1 sujeta a 3.2, se obtiene la condición óptima 3.3. Aquí la tenemos. Bueno, ahí en esa función de respuesta, pues vemos cuánto debe el Banco Central reducir la brecha del producto y vemos que eso depende de el peso que se le da a la pérdida del producto, o sea, de alfa, y depende también del parámetro K, es decir, lo que se gana en reducción de inflación por cada unidad de producto perdido. Bueno, con el valor óptimo 3.3 y la curva IS1 se determina el valor óptimo de la tasa de interés que debería de seguir el Banco Central y se obtiene 3.5. Bueno, cuando el Banco Central sí sigue una regla, cuando sí se compromete con una regla, cuando no actúa discrecionalmente como de hoy voy a hacer esto y mañana ya otro, no. Cuando sí está comprometido con una regla y la sigue en cada periodo, mejora a corto plazo el trade-off entre producto e inflación. Esto no se puede visualizar en trabajos que se centran en el equilibrio estable a largo plazo. No se podría visualizar en otros modelos que a lo mejor se enfoquen más en el largo plazo, sino se visualiza mejor en donde podemos ver la dinámica de corto plazo, como en este modelo. Bueno, de la curva Phillips, la cual asume que las expectativas del sector privado son racionales, se obtiene al despejar 4.6. Si comparamos la ecuación 4.6 con la que teníamos en la lámina anterior, la ecuación 3.2, pues observamos que bajo compromiso mejora a corto plazo el trade-off entre brecha del producto e inflación, ya que una contracción del 1% de la brecha reduce más la inflación, ¿no? K es menor que K sobre 1 menos beta P, ahí hasta lo hice con
con los parámetros que usé para graficar las funciones impulso-respuesta. Pues ahí lo podemos ver, ¿no? K es 0.86, resulta ser menor a 1.088. Bueno, de 3 y de 4.6 se obtienen las condiciones de primer orden para que exista un máximo y la condición óptima 4.8. Bueno, igual en esa condición óptima a la que se llega, en la 4.8, también se observa que bajo compromiso el costo de bajar la inflación en términos de producto perdido baja de alfa a alfa C. Solo una fracción 1 menos beta P de la producción perdida bajo discreción se pierde con un banco central comprometido con una regla. Entonces, una política comprometida, ahí se puede ver, eleva el bienestar. Bueno, con el valor óptimo 4.8 y la curva IS1 se determinó el valor de tasa de interés que debería de fijar el Banco Central. Y eso está dado con la regla 4.12. Igual ahí observamos también las diferencias respecto a la política discrecional. Una política bajo compromiso pues pide un mayor incremento de la tasa nominal de interés ante una subida de inflación esperada. Entonces, se hace un incremento mayor que en la política discrecional. Bueno, ahí se puede ver la comparación. Bueno, ahí lo puse ya con los valores de los parámetros, ¿no?, que se estuvieron usando para graficar las funciones impulso-respuesta. Ahí se puede ver cómo entre más grande es alfa, o sea, entre más al Banco Central le interesa estabilizar las fluctuaciones de la brecha de la producción, menos debe subir la tasa de interés. Ahí lo vemos, ¿no? Cuando alfa vale 1.6, pues gamma nada más debe valer 2.6. Pero si si alfa vale 0.6, pues ya gamma se eleva hasta 5.2. Bueno, y ahí se puede ver también la diferencia con respecto a la política bajo compromiso. En la política bajo compromiso, cuando alfa vale 0.6, gamma es todavía más grande, vale 6.29. Entonces se debe subir más la tasa de interés en la política bajo compromiso que en la política discrecional. Bueno, en el capítulo 1 también se esbozó y se le dio importancia a un modelo con inflación endógena y persistencia en el producto. Porque, bueno, después se van a graficar las funciones impulso-respuesta, tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, y vamos a ver que hay diferencias. Hay diferencias en cómo reaccionan las variables macroeconómicas en los diferentes modelos. Bueno, en este modelo con inflación endógena y persistencia en el producto, pues vamos a incluir variables rezagadas. Entonces el modelo va a mirar no solo hacia el futuro, sino también hacia el pasado. Por ejemplo, aquí en 5.1, la curva IS, la brecha del producto no solo va a depender de lo que se espera en el futuro de la brecha del producto, sino también de lo que pasó con la brecha del producto en el periodo pasado. Y en la 5.2, en la curva Phillips, que incluye inflación endógena, pues la inflación no solo va a depender de las expectativas que se tengan en el futuro de la inflación, sino también de la inflación que se tuvo en el periodo pasado. Bueno, entonces ahí va a haber un poquito de inercia inflacionaria y vamos a obtener otros resultados. A partir de 5.1 y de 5.2, pues se llegó a otra regla, ¿no?, a una regla de política monetaria que donde la tasa de interés ya no solo depende ya no solo está en función de la inflación, sino también de la brecha del producto. Bueno, entonces, pues en el capítulo 1 se graficó todas esas funciones impulso-respuesta. Bueno, aquí esas fueron las que ya había yo comentado la vez pasada que expuse. Bueno, en cuanto a la calibración del modelo, de los coeficientes de las ecuaciones del modelo, pues usó el artículo de Clarida Gali-Gertler del 99, la estimación de los parámetros para el periodo anterior al mandato de Volcker, enfocado en la estabilización del producto, y para el periodo correspondiente al mandato Volcker-Greenspan,
sentado en la estabilización de la inflación. También se usó el artículo de Rothenberg y Woodford, y también se usó por ahí un proyecto que se llama Macroeconomic Model Comparison Initiative, donde, bueno, se comparan diferentes modelos con diferentes parámetros, y se usó también el curso del Fondo Monetario Internacional de análisis de política monetaria para hacer la calibración de los parámetros del modelo. Bueno, la calibración de las variables que reflejan el estado estacionario se obtuvieron a partir de promedios históricos y de objetivos de largo plazo anunciados por el Banco Central y de la investigación económica. Aquí se fue viendo, ¿no? De dónde salieron esos parámetros, de la curva Phillips, de la curva IS, para poder hacer las funciones impulso-respuesta. Después de las funciones impulso-respuesta, pues se trabajó también una solución numérica al modelo planteado en el capítulo 1. Esto porque, bueno, para que se puedan calcular las funciones impulso-respuesta, primero tenemos que ver que el modelo cuente con una solución estable única, porque si no cuenta con una solución estable única, pues no podemos graficar esas funciones impulso-respuesta. Entonces, por eso se trabajó otra sección en el capítulo 1 para ver esa solución numérica. Bueno, la convergencia del estado estacionario después de un choque a un sistema en equilibrio será inevitable al existir una solución estable. Bueno, creo que ya no me queda mucho tiempo, pero bueno, eso mismo que se está trabajando, se trabajó en el capítulo 1, se trabajó también para el capítulo 2 y se va a trabajar para el capítulo 3. Se trabajó en el capítulo 2 para un modelo con agentes heterogéneos, y en el capítulo 3 se va a volver a hacer algo similar, igual una solución numérica, graficar las funciones de impulso-respuesta, añadir agentes heterogéneos, pero ya para un modelo con economía abierta. Pero bueno, ya hasta aquí sería más o menos comentar. Muchísimas gracias. No, dejar de compartir. Sí. Y le vamos a dar la palabra a la alumna lectora, Montserrat Zapata. Okay. Es la primera vez que tengo la oportunidad de leerte, Viviana. Me parece un tema bastante interesante. Sin embargo, sí noté algunos puntos que, bueno, te puedo recomendar modificar. Sobre todo son los formatos, en la parte de cambio de formato que me señalaste que cambiaste de Word a LaTeX. Entonces, eso sí te mandé algunos puntos que corregir en formato. En el otro, sí me gustaría, por ejemplo, aquí en la presentación resaltas cuál es tu objetivo y tu hipótesis. Sin embargo, durante la lectura es fácil perder eso. Me gustaría más que lo resaltaras para que el lector no se pierda. Sobre todo, en mi caso, yo no conocía tu tema a profundidad. Te he visto exponer, pero no lo conocía como tal. Y sí es fácil perderme qué quieres hacer. Leyendo, obviamente, ya te vas involucrando con el tema, pero es importante que no permitas que el lector se pierda. También me parece importante que a la hora de que ingresas cada uno de tus capítulos, incluyes una breve introducción que explique esto que señalaste ahorita que presentaste, que para qué te van a servir cada uno de los modelos y qué buscas hacer, porque por ejemplo, sí está muy bien desarrollado cada uno de los modelos, pero no sé para qué va a servir dentro de tu investigación. Como no resaltas la hipótesis, tampoco sé qué pretendes demostrar con ellos. Y también una conclusión para que no se vea como tajante el cortar un capítulo con otro. También me gustaría señalarte que hay algunas frases que usas a la hora de señalar por qué es importante un modelo respecto a otro en lo que son las corrientes teóricas, y me parece que deberías matizar un poquito más esa parte al momento de decir que no quieres utilizar un modelo o el otro, sobre todo por esto de no ser tan tajante con el por qué. Y bueno, en general me parece una investigación bastante trabajada. De decir que me sorprende mucho el desarrollo que has hecho, las simulaciones que has llevado a cabo. Y bueno, en general esos son todos mis comentarios. Muchísimas gracias. Ahora le toca el turno a la lectora especializada, la doctora Josefina León. Sí, buenas tardes. Un gusto en verte, Viviana.
Voy a hacer los comentarios puntuales. Posteriormente mandaré más tarde lo que es el formato, ya con las precisiones. En general me da gusto que hayas avanzado con el borrador del capítulo 3. Felicitaciones por el avance. Lo que noté ahí en la parte del capítulo 3, que cuando tú haces referencia a la macro abierta, como que todavía hay algunas imprecisiones. Y no sé, la impresión que me da en la parte de la teoría es como que tendrías que leer o reforzar más lo que es un modelo de macro abierta para una economía pequeña. Entonces yo te podría recomendar, que a mí me gusta trabajar el libro de Gregorio, que es el capítulo 20. Ahí habla del modelo de Mundell-Fleming en una economía abierta. El libro de Gregorio es de 2007. Se llama Macroeconomía, Teoría y Política. Eso te lo voy a mandar ahí también por escrito, ¿no? Y ahí me gusta este autor porque formaliza. Este es un material como a nivel maestría. Sí, el grado de dificultad es como a nivel maestría, viene ahí, se te va a hacer muy sencillo, considerando todo lo que estás trabajando ahorita. Que en tu documento como que falta precisar algunas cosas, o hay imprecisiones en lo que se refiere a la parte de macro abierta. Entonces te voy a empezar a leer los comentarios. Por ejemplo, en la página 85, en una de las preguntas del primer párrafo dice, ¿puede una depreciación generar caídas más fuertes en el producto en una economía con agentes heterogéneos? Entonces aquí en esta pregunta que tú haces, no es claro por qué se presenta esta pregunta en estos términos. En la macro abierta, normalmente una depreciación cambios en la actividad económica, porque se asume que aumentan las exportaciones netas. Esto cuando se verifica la condición de Marshall-Lerner. Si la pregunta se hace considerando otra situación, entonces sería importante que tú lo aclararas, ¿no? En la página 86, en la ecuación 3.16, falta definir a qué se refiere el parámetro Z. En la página 87, es importante distinguir entre el corto y el largo plazo, ver que los supuestos que se hacen en el largo plazo, o sea, en el largo plazo se asume que se verifica la paridad de poder de compra, pero en el corto plazo dicha paridad no se verifica. Ese hecho de que la paridad no se verifica permite que varíe el tipo de cambio real, que aquí tendría que estar definido por la variable Z. ¿Sí? Ya avanzando en la lectura se entiende que es el tipo de cambio real. En tu documento hay una contradicción. En la página 87, en el primer párrafo, dice que la paridad de poder de compra presenta problemas en el largo plazo, pero normalmente la paridad de poder de compra se verifica en largo plazo. Entonces, bueno, hay que por ahí revisar. Y bueno, la contradicción está en que una parte dices que en la página por ahí 87 dices que la paridad de poder de compra presenta problemas de largo plazo. Y después, en el tercer párrafo de esa misma página, dices que la paridad de poder de compra se tiene que verificar en largo plazo. Entonces, no es claro, ¿no? Sería que aclararas por ahí la redacción. En la página 87, cuarto párrafo, dice que en el tipo de cambio real no influye la política monetaria. Sin embargo, por la definición de tipo de cambio real, el tipo de cambio real es el tipo de cambio nominal por precios externos dividido entre los precios internos. O sea, sin embargo, la política monetaria sí puede influir en el tipo de cambio nominal a través de los movimientos en la tasa de interés. Sí, estamos en una economía abierta, ¿no? Entonces, bueno, habría que aclarar. En la página 88, en la ecuación 3.1.11, falta definir las dos variables del lado derecho. En la ecuación 3.1.12, falta definir primero, cuarto y quinto término del lado derecho. En la ecuación 3.1.13, falta también definir términos. Por ejemplo, ¿qué representa AST 1? ¿Sí? Que viene por ahí en tu documento.
Importante ver que falta definir términos de las ecuaciones 3.114 y 3.115. En general falta definir parámetros de ecuaciones y algunas variables. Si se están utilizando las mismas letras de capítulos anteriores, se va a poner una nota de pie de página en la que se indique. Sí, o sea, si ya lo utilizaste en el capítulo 2, por decir algo, decir recordemos que la letra tal que se vio en el capítulo anterior representa tal variable o tal concepto. También en la página 88 dices que la curva de Phillips define la dinámica de la inflación. Y aquí la pregunta que te hago ¿es la dinámica de inflación asociada con qué variable? Porque la curva de Phillips hace referencia, ¿no? Normalmente, bueno, hace referencia a dos variables. Entonces, especificar en la página 89, en el tercer párrafo, aclarar si PMGN es productividad en general o es productividad marginal del trabajo. Entonces, especificar si estás hablando de lo general o particularmente de lo laboral. En la página 89, en el último párrafo dice que el ingreso nacional real es igual a la suma del consumo nacional de bienes más las exportaciones netas. Y aquí tendrías que indicar que están dados los niveles de inversión y gasto público. Sí, una notita, ¿no? Para poder que quede más claro. En la página 90 se definen las importaciones como M, sin embargo, más adelante aparece como Z mayúscula M. Entonces te pregunto yo, entonces, exportaciones netas es ZM. Y te pregunto, bueno, Z, ¿no? Que es entiendo yo que es el tipo de cambio real. Bueno, aclarar. En la página 90 se dice que las importaciones dependen del tipo de cambio real, así como también las exportaciones. Sin embargo, poner una nota de pie de página en la que se indique que las exportaciones a su vez dependen de la producción externa. Y te pregunto, ¿no? En el modelo se quiere simplificar y asumir que tanto exportaciones como importaciones solo dependen del tipo de cambio real. Porque haz de cuenta, ¿no? Las exportaciones dependen del tipo de cambio real y dependen de la actividad económica externa. Las importaciones dependen del tipo de cambio real y de la actividad económica interna. Entonces, como poner una notita, ¿no? Que en lo que tú estás trabajando, eso está dado, pero que sí, bueno, normalmente influye en el comercio. La página 91, en el último párrafo, argumentas que en el nuevo modelo keynesiano con agentes heterogéneos y una depreciación cambiaria puede llevar a reducir el nivel de producción, lo que implica que se debilita la transmisión monetaria. Y la pregunta que te hago es, ¿te refieres a que debilita el canal de transmisión de la política monetaria asociado al tipo de cambio? O sea, como precisar, ¿no? De lo que estás trabajando, precisarle un poquito. En la página 93, bueno, desde el punto de vista teórico, una política monetaria contractiva que consiste en un aumento de la tasa de interés genera una apreciación cambiaria. Esa apreciación cambiaria sería en el corto y en el largo plazo. Pero en el estudio que tú planteas se observa que en el corto plazo hay apreciación cambiaria y en largo plazo depreciación. Explicar, o sea, bueno, aquí te pregunto yo que reflexiones o expliques un poquito por qué se puede presentar este comportamiento. Si ese comportamiento del tipo de cambio, que sería un poquito diferente, ¿no? De lo que dice la teoría, tendrá que ver con factores de balanza de pagos. Sí, porque el tipo de cambio, o sea, obviamente es influido por la política monetaria, como tú lo planteas, pero puede haber otros factores. Entonces, que tú reflexiones, ¿no? ¿Por qué puede darse algo diferente a lo que dice la teoría? En la página 97 dice, el exceso de demanda incrementa los costos para los productores debido a las presiones de salarios y a la más rápida depreciación por una mayor utilización de capital para la producción. Aquí se debe aclarar si te refieres a que los productores importan los bienes de capital y esto aumenta su demanda de dólares, lo cual genera presiones para depreciar la moneda. Eso te lo preguntaría. Y bueno, esos serían los comentarios en la parte de la teoría. Hay algunas contadas observaciones menores de errores de dedo o alguna cosita así, pero la impresión que me da es como que fortalecer la parte de macro abierta y hacer las correcciones correspondientes. Y por lo demás, felicidades, Viviana, por haber hecho este avance, ¿no? Del capítulo 3. Y la recomendación es que a la brevedad posible
como ya tienes este material en la cabeza, te pongas de acuerdo con tu director para poder hacer las correcciones, digamos, en poco tiempo, ¿no? Pero bien, Viviana. Eso sería todo. No, bueno, muchas gracias por las observaciones. Sí, siento hay muchos detalles para especificar bien el modelo en el capítulo 3 y sí, pues sí hace falta muchos detalles para conectarlo, para que quede bien específico, para que queden bien explícitas qué significa cada variable. Sí, falta trabajar muchos detalles del capítulo 3. Ujú. Sí, sí. Pero gracias por los comentarios y sí los voy a ir checando poco a poco. Ujú. Bueno, muchísimas gracias. Con esto damos por terminada tu presentación.